Al hablar de obligación, hacemos referencia a la relación jurídica en donde el deudor está obligado a dar, hacer o no hacer algo en beneficio del acreedor. La prestación es siempre una conducta del deudor y su naturaleza patrimonial consistirá en dar, hacer o no hacer. Nuestro Código Civil regula las obligaciones. Es así que en el artículo 1132 encontramos la obligación de dar bien cierto, en la cual se establece que el acreedor del bien cierto no puede ser obligado a recibir otro, aunque sea este de mayor valor. Bien, muchos se preguntarán qué es un bien cierto. Al hablar de esto nos referimos a aquel bien que se encuentra total y absolutamente determinado, individualizado e identificado, es decir, con todas sus características determinadas. Entonces podemos decir que esta obligación está constituida por aquella prestación que consiste en la entrega de un bien determinado e identificado, y desde que nace la obligación las partes conocen este bien debido. Por lo tanto, se considera cumplida cuando el mismo bien individualizado y determinado es entregado. Título 2. Obligación de hacer. Aquella en la cual el deudor se le obliga a realizar un hecho. También impone al deudor el desarrollo de una actividad que permite al acreedor la satisfacción del interés. Ejemplo, el contrato prenupcial de un matrimonio. Un contrato para impartir cátedra en una universidad. Título 3. Obligación de no hacer. Aquella en la cual el deudor se compromete a abstenerse de realizar determinada conducta que se le será ilícito realizar si no mediará a la obligación. Consiste en una omisión o en una abstención. Ejemplo, la obligación de no instalar en un bar un local que sea arrendado. Título 4. Obligación alternativa y facultativa. ¿Qué es la obligación alternativa? Se determinan diversas prestaciones de forma que el deudor se libera totalmente cumpliendo una de ellas. La condición es que el valor económico de la prestación sea igual o mayor. Un ejemplo, Pedro debe entregar a Juan un carro o un caballo. La opción le permite elegir cuál de esos dos objetos dará para concluir con su deuda. Obligación facultativa. Cuando solo comprende una prestación, pero con la facultad de que el deudor se libere cumpliendo con otra prestación. Ejemplo, Lucas le debe a María una suma de dinero, pero Lucas no tiene dinero para pagarle, pero sí tiene un carro, por lo cual decide entregar el carro a María como medio de liberación de la obligación. Pero María se entera que Lucas tiene una casa. Y en vez del carro, quiere la casa. Pero María no puede hacer esto, ya que Lucas tiene un derecho de elección. En el libro 7, en el título 5 del Código Civil, divide la obligación en divisibles e indivisibles. Bueno, ¿qué son las obligaciones divisibles? Son las obligaciones en donde el objeto de la obligación recae sobre una sola prestación, en las cuales esta prestación se va a poder dividir o fraccionarse en partes, sin alterar la esencia de dicha obligación. Ahora, en cambio, las obligaciones indivisibles son las obligaciones en donde el objeto de la obligación va a recaer sobre un bien, pero dada su naturaleza, a esta no se le va a permitir fraccionarse o dividirse, porque de lo contrario, el bien dejará de ser lo que es. Ahora, en el título 6 se va a dividir a las obligaciones en mancomunadas y solidarias. Las obligaciones mancomunadas son aquellas que pueden tener varios acreedores y varios deudores. La obligación es mancomunada cuando se va a dividir entre varios sujetos activos y varios pasivos. Bueno, pasamos a las obligaciones solidarias. Las obligaciones solidarias es que cuando por pacto o por disposición de la ley, cualquiera de los acreedores puede exigir la prestación por entero, o cualquiera de los deudores puede ser el compelido por el acreedor a cumplir el íntegro de la prestación. El incumplimiento de las obligaciones. Como definición tenemos que se refiere a la circunstancia de que el deudor no ha satisfecho al acreedor en la pretensión obligatoria, es decir, no ha cumplido con el pago. O en el incumplimiento de las obligaciones puede darse de forma voluntaria o involuntaria. El incumplimiento de las obligaciones también puede efectuarse a través de lo que es el dolo o mora. Cuando se efectúa a través del dolo es que el incumplimiento de forma deliberada y de mala fe, infringiendo las normas, tal es el caso de las cláusulas del contrato. Cuando se efectúa por mora,
existe un retraso en el cumplimiento de las obligaciones y como requisito de la obligación es que esté vencida y éste sea exigible y determinada. Y la cláusula penal. Dentro de la cláusula penal está establecida que puede consistir en el pago de una cantidad de indemnización por el cumplimiento, pero también puede consistir en dar, hacer o no hacer algo para el caso de contravenir la obligación principal. La interpelación consiste en el requerimiento de pago de una deuda o para el cumplimiento de una obligación que es dirigido por el acreedor o su representante al deudor suyo. Este requerimiento o interpelación se va a solicitar al juez para que pueda establecer un plazo determinado para el cumplimiento de esta obligación. Daños y perjuicios. Indemnización de perjuicios es aquella acción que se le otorga al acreedor o a la víctima para exigir de parte de su deudor una cantidad de dinero equivalente a la utilidad o beneficio que se le hubiese adquirido con el cumplimiento íntegro de la obligación instaurada entre las partes o la reparación del mal causado. Como ejemplo, yo voy a realizar una fiesta, por lo tanto tengo un contrato con un grupo de música famosa y que al día del evento no se va a presentar por X motivos. Como daño emergente que me va a causar son las pérdidas que yo voy a tener, ¿no? La inversión que he realizado en alquiler de equipo de sonido, alquiler del local de eventos y como lucro cesante las ganancias que yo voy a dejar de obtener, ¿no? En la venta de cerveza, en la venta de entradas, que obviamente como no se va a presentar voy a hacer la devolución a quienes han comprado la entrada. En sí me va a causar un perjuicio total.